Queridos amigos y queridas amigas de Barrazón, donde sea que estén, cuando sea que estén, bienvenidos a este espacio con Animal Político. Ah, Estamos acá con José Luis Lupo, a quien le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Él es el candidato a vicepresidente que acompaña a Samuel Loya Medina. Él ha sido 5 veces ministro de Estado en Bolivia, tiene un amplio conocimiento de lo que es el funcionamiento del aparato público nacional. Ha estado durante tres gobiernos distintos, ha estado brindando su servicio al país desde la gestión pública, una persona de una trayectoria también muy importante, muy meritoria en el ámbito de los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la banca. Ha estado trabajando también en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. Sin duda, una persona que tiene todas las condiciones para aportar con su conocimiento, su experiencia para construir un mejor destino para el país. Y estamos acá para conocer sus ideas, sus puntos de vista respecto a diversos aspectos que hacen a lo que vendría a ser la caracterización, a tener una mejor idea de lo que podría ser un gobierno de Samuel Lorea Medina si es que llega a ganar las elecciones. Y bueno, empezaremos, José Luis, preguntando, eh, haciendo la pregunta más introductoria. Por favor, recuérdele a la población su trayectoria, quién es usted, qué lo motiva a presentarse como candidato a la vicepresidencia, sobre todo para aquellos que son los más jóvenes, que, bueno, han pasado ya no pocos años y muchos no deben conocerlo, pero no deben eh, tener una memoria muy activa de su paso por el centro de poder. Por favor, José Luis, una palabra suya introductoria y agradeciéndole Claro que siempre sí, estar claro que con sí. nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo sobre estos temas en una coyuntura tan especial que tenemos en el país. Bueno, como bien lo decías, yo nací en Valle Grande, me trasladé a La Paz a mis 6 años, estudié en el Colegio San Calixto Sehuencoma, entré a la universidad en 1980 y justo vino el golpe de García Mesa. Tuve que salir a México a seguir estudiando. Estudié en México, regresé a Bolivia en plena crisis hiperinflacionaria a fines del 84, que fue una experiencia única vivir eso, y trabajé en la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, UDAPE, donde fue un poco el reducto para guardar la poquísima institucionalidad que quedó después de esa crisis, donde echaron hasta por las ventanas del Banco Central prendidos fuego las cuentas nacionales. Fue un momento de crisis absoluto, por supuesto. Luego me fui becado a Estados Unidos, obtuve una beca y estudié una maestría en Economía Internacional, Moneda y Banca. Regresé a Bolivia y justamente me nombraron director del INE en esa época, en el gobierno de Jaime Paz. Hice el primer censo en democracia en 1992 y posteriormente fui ministro de Jaime Paz. Luego me fui a la CAF a trabajar por 5 años casi como economista jefe. Regresé otra vez a Bolivia y fui 4 veces más ministro, dos con Banzer, dos con Tuto, en diferentes carteras. Y a partir de entonces trabajé por los últimos 23 años en el BID, en diferentes cargos. Fui jefe de la oficina de la presidencia, chief of staff, fui el representante en Colombia, en Brasil, en Argentina y terminé siendo el gerente de todo el cono sur del BID, que incluye Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Luego volví a Bolivia y estuve con Samuel haciendo diferentes estudios hasta que me hice cargo de la campaña como gerente de campaña. Trabajamos una gerencia política muy interesante, estudiamos a fondo encuestas, focus group, big data, todo. Y finalmente él me invitó a ser compañero de fórmula, algo que no estaba para nada en mis planes. Acepté esto con mucho honor y con muchas ganas de tener la oportunidad de volver a servir a mi patria ya con mucho más experiencia, con mucho más conocimiento, con lecciones aprendidas y mejores prácticas que pude observar a lo largo y ancho de América Latina en los últimos años. Perfecto. Ah, Queda clarísimo. José Luis,
país viene de unos 5 años bastante caóticos. Estos años han estado caracterizados, entre otras cosas, pero fundamentalmente como uno de los rasgos principales, por la paralización de las actividades dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay leyes que están estancadas ahí. Esto genera grandes desafíos para la gobernabilidad. No se prevé que vaya a haber una coalición que pueda garantizar la mayoría de 50% más uno en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lejos estamos de los 2 tercios. Esta va a ser una gestión que va a requerir una gran ingeniería política, que va a requerir gran capacidad. Y ahí definitivamente la figura del vicepresidente no es para nada la quinta rueda del carro, al ser el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si bien es parte del Ejecutivo, tiene también un rol muy importante, sobre todo en el rol político en la Asamblea, en el órgano legislativo. ¿Cómo ve esta situación, José Luis? ¿Cómo usted piensa que puede hacer para ayudar a que el país tenga unos 5 años sin tanto sobresalto y sobre todo garantizar la gobernabilidad y garantizar, digamos, la gestión de Samuel Lorea Medina, del binomio que ustedes encabezan, había cuenta de todas estas complicaciones de donde estamos viniendo? No, de acuerdo, ese es el desafío más grande, pero partamos de que Bolivia está en este momento, en un momento de crisis profunda. Lo más complicado y lo más doloroso que se podría hacer en Bolivia es dejar que las cosas sigan como están, porque como usted sabe, siempre es posible estar peor. Y parecemos Venezuela en cámara lenta, donde en Venezuela finalmente no les importó que se vayan 7 millones de venezolanos a mendigar por el mundo del país con mayores reservas petroleras del mundo, con mucha riqueza, con mucha capacidad, pero así terminó y así sigue todavía cayendo. Entonces, partamos del momento donde estamos. Estamos con una Bolivia que parece un paciente en situación de terapia intensiva, donde tenemos una hemorragia que si no la paramos, el paciente se muere. Estamos cayendo a una velocidad inusitada, a un pozo que no conocemos la profundidad, pero que es una crisis económica, política, social, institucional, moral, de todo tipo, que la gente está soportándola solamente porque va a haber elecciones en 52 días, si no me equivoco. Entonces, ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que no se puede ser indiferente ante esta situación. Es la situación más complicada que hemos vivido en nuestra democracia. Es una situación donde solamente la subida del dólar, la falta de combustibles, el crecimiento de los precios, lo que no alcanza el presupuesto familiar en los mercados, son los síntomas de la crisis. La verdadera crisis está en el sector fiscal. Tenemos un déficit de casi 12% en el sector público. Durante los últimos 8 años hemos gastado mucho más de lo que ingresaba, gasto superfluo, creación de empresas innecesarias, engordamiento del Estado, etcétera, que nos ha llevado a esta situación. Entonces, se necesita un antibiótico potente para curar esa infección. Los síntomas van a estabilizarse una vez que se cure la infección. Por tanto, cuando usted pregunta sobre la Asamblea Legislativa y su dificultad, yo creo que la base de este análisis para lograr un debate democrático adecuado, aún con la oposición y con otros frentes afines en términos de la visión del país que queremos construir, es una agenda anticrisis. Y una agenda anticrisis tiene que ser consensuada porque si no el país se hunde. ¿Y en qué consiste esta agenda anticrisis? La hemos planteado en 3 etapas. La primera, estabilizar la economía, es decir, cortar el déficit en lo que se pueda ya en la ley financiera y estabilizar la economía para que vuelvan los dólares, vuelvan los combustibles y paren de subir los precios. Esos son los 100 días. La segunda etapa es ya recuperar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, que nos va a permitir mostrar que somos un país seguro para invertir. Necesitamos que vuelvan las petroleras, que vuelvan las empresas que exploran gas, etcétera. Y la tercera etapa ya es la reconstrucción del país a través de reformas estructurales en todas las áreas, en inversión, la ley de hidrocarburos, la ley de litio, la ley del código de minería, el código tributario, todas las áreas para poder cerrar este ciclo estatista y centralista y abrir un nuevo ciclo que va a ser mucho más autonomista y liberal en lo económico. Perfecto. Y hablemos de la primera etapa de la agenda anticrisis que usted menciona.
Imagino que eso va a requerir algunas también modificaciones en temas legislativos, leyes que se irán a aprobar, un montón de... Si podría, por favor, darnos detalles de qué es lo que normativamente se va a necesitar para esta primera etapa. Sobre todo, me queda claro, digamos, que después van a venir ya los ajustes que requieren más diálogo, más. Pero ¿cómo sería esta primera etapa la más urgente? Sí, correcto. Y además usted mencionaba el rol del vicepresidente. Ya en el artículo 174 de la Constitución se enumera la responsabilidad del vicepresidente como articulador entre el Ejecutivo y la Asamblea, además de presidir la Asamblea. Y hay un articulado nuevo desde el 2009, que creo es el quinto, donde dice que también tiene un rol de coordinar entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos, lo cual es muy importante para que lo que vamos a conversar. Entonces, lo que planteamos en esta primera etapa de estabilización es tener un fondo de, bueno, primero hay que aprobar la ley financiera con esta lógica. El presupuesto del 2026 debe ya traer esta lógica de austeridad, de recorte del gasto. ¿Dónde se lo va a recortar? Obviamente en el subsidio al diésel, que se lleva 4 puntos del déficit. En la gasolina vamos más despacio y regulado porque tiene efectos sobre los precios y no queremos que la gente siga sufriendo por la subida de precios, fundamentalmente cuidando los alimentos esenciales, el rubro alimentos que hoy está creciendo casi al 30% por mes, o por año, perdón. Entonces, esa es la primera cosa. El presupuesto del 2026 debe reflejar ya la voluntad de política económica del cambio de modelo, porque esta no es una elección cualquiera, esta es una elección donde se cambia gobierno y se cambia modelo económico, si no, no salimos de la crisis. La segunda cosa que hay que atender inmediatamente en la Asamblea es el tema de nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, porque hay que enfrentar subnacionales casi inmediatamente y se debe renovar el tribunal. La tercera cosa que hay que hacer de forma inmediata en esta asamblea es aprobar una iniciativa del Ejecutivo de crear un fondo de estabilización. El fondo de estabilización de al menos 5.000 millones de dólares que tenemos que financiarlos con recursos de organismos internacionales necesariamente para garantizar que va a haber oferta de dólares que estabilicen la escasez de dólares hoy. Entonces, esa es la primera, obviamente esto debe ser aprobado por la Asamblea, si no, no se puede constituir. Esta es la primera etapa, esta es la urgencia, esta es la que nos garantiza que vuelvan los combustibles, porque ya no habrá este subsidio que de contrabando se lleva nuestro diésel los contrabandistas de forma delincuencial a otros países y lo usan con nuestro subsidio, con nuestra plata. Este presupuesto también tendrá el cierre de las empresas estatales deficitarias, que se chupa otro 1,5 del PIB, y el recorte del gasto. Entonces, con esta etapa, que va a ser una etapa compleja, vamos a garantizar la estabilidad de la economía. Quiero mencionarle que en esta etapa se van a mantener completamente los bonos sociales, se va a introducir un programa de empleo de emergencia y otros instrumentos que mitiguen el costo social de los más vulnerables. Estamos hablando de, obviamente, la población más pobre y la clase media emergente que fue graduada en estos últimos años para que no se degraden nuevamente a pobres. Van a orientarse a esos segmentos para poder propiciar esta estabilidad. Me queda claro los conceptos que usted ha vertido, José Luis, y le agradezco justamente la claridad, la redundancia. Sigamos un ratito con el tema político antes de entrar en los temas económicos más de fondo e institucionales. Está la cuestión de la gobernabilidad. La gobernabilidad en nuestro país se da básicamente, además de la legitimidad de jure y la legitimidad de facto, hay también una legitimidad en las calles, hay una legitimidad en la movilización, en lo que algunos autores también han llamado la calle casa. Este es un aspecto que juega mucho en la vida política, juega mucho el tema de que hay organizaciones sociales que se han empoderado en todo este periodo de tiempo mediante los gobiernos del MAS, acompañando a los gobiernos del MAS. Y esto también es un desafío para la gobernabilidad del país. Está ahí y uno no puede hacerse a que eso no existe porque es una realidad.
Evo Morales ha demostrado que, aunque está reducido, pero tiene capacidad de movilización y lo ha logrado hacer afectando al país con sendo paros, sendo bloqueos, marchas y un montón de... ¿Cuál es su visión sobre la gestión de la gobernabilidad que sea inclusiva también con estos grupos? ¿Cómo piensa usted que el gobierno de Samuel Doria Medina debería gestionar estos aspectos? Porque efectivamente la Bolivia de 2025 no es la Bolivia de los años 90 y han habido cosas que han cambiado en este país. Definitivamente, para empezar, es una Bolivia completamente diferente. Es una Bolivia que tiene una presencia territorial. Nunca hemos tenido una presencia territorial tan grande en el país. Es una Bolivia que ha pasado 20 años de auge económico y hoy día se encuentra sumida en una profunda crisis. Es una Bolivia que se ha acostumbrado a que sea normal hacer 2 días a la semana colas en los surtidores, a que sea normal el enfrentamiento, la violencia, el corte de rutas, etcétera. Nada de eso es normal. Nada de eso es normal. Los bolivianos nos merecemos vivir en otro tipo de sociedad, tolerante, de reencuentro, de consensos, de diálogo, sin violencia y además con el imperio de la ley para todos. Y eso es muy claro. En esas últimas semanas hemos asistido a amenazas directas a nuestra democracia, cortando rutas. Hemos tenido que lamentar fallecimiento de 4 policías, un estudiante, etcétera. Eso no puede ocurrir en este país. No nos merecemos eso los bolivianos. Pero usted tiene razón. La gobernabilidad no es solamente en la asamblea, no es solamente con las medidas, está en las calles. Yo estoy muy confiado de que la gente que está sufriendo la crisis y que ha tratado de ser asusada de alguna forma para que se levante contra el gobierno y se impidan las elecciones democráticas el próximo 17 de agosto, no ha respondido, a pesar de que tenemos que lamentar lo que ha ocurrido en Yayagua, pero no ha ocurrido. Bolivia ya le dijo no por tercera vez a un personaje que no puede ser candidato, que no puede participar, que tiene que rendir cuentas a la justicia y que en este momento ya le dijimos no por tercera vez. Entonces yo sí estoy, obviamente que va a haber protesta legítima y tiene que haberla. En democracia eso es un derecho. Lo que no puede haber es ese tipo de protesta violenta que vulnere los derechos de los demás, que corte las rutas, que atente contra la poca producción que existe. Imagínense cortar el transporte es como cortar la circulación de la sangre. No se pueden llevar productos, no se puede transportar la gente. Eso no es correcto, no está bien y no se va a permitir. Por eso es que pensamos en programas sociales de mitigación que aún así va a ser mejor que seguir cayendo en la crisis de donde no hay salvación y no hay fórmulas mágicas. Yo creo que el secreto en el próximo gobierno no está en el diseño de un programa de estabilización y de recuperación económica, está en la implementación. La implementación es la importante y por eso nuestro proyecto es un proyecto de centro político que conecta con la realidad del país, un país plural, un país diverso, un país complejo, que no se impone a la fuerza a los temas, sino que se debe recurrir al diálogo democrático y a los instrumentos que la democracia nos da. Perfecto, José Luis, clarísimo. Ah, en el tema de lo político, pero ya en la intersección también con lo institucional, hay grandes temas que deben ser también abordados. Usted ha mencionado algunos de ellos. Quisiera que seamos un poquito precisos, por ejemplo, en el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta instancia viene ejerció, de hecho, a través de magistrados que han sido calificados como autoprorrogados, pero ha ejercido un rol de injerencia que en muchos casos da señales de que excede el ámbito para el que efectivamente esta instancia ha sido pensada. Y esto puede continuar afectando la calidad de la institucionalidad en Bolivia. Puede también que, así como se dice que muchos acusan de que están sumisos al poder de turno, puede ser que también al siguiente gobierno le seduzca utilizar también la misma herramienta. Es una posibilidad.
pero lo que sí no cabe duda es que es una instancia que se ha vuelto, por lo menos, bastante cuestionada en su rol y en, en sus consecuencias para la vida institucional del país. ¿Cuál es su perspectiva al respecto, José Luis? ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Cómo debería comenzar a eh, curarse, si se puede, si se puede utilizar la metáfora, eh, esta situación respecto al Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia? Es correcto, lo que tú dices es absolutamente claro. El Tribunal Constitucional fue creado para el control constitucional, no para gobernar a través de él. El problema de fondo, de nuevo, ha sido que en todo este periodo de degradación que hemos tenido, también hemos tenido una degradación y tal vez así la primera con la justicia. La justicia se ha politizado, o sea, es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Se ha utilizado como un instrumento del poder político y al final se ha terminado gobernando desde estas instancias, con sentencias y no con normas. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos es una reforma integral a la justicia en el marco de nuestra Constitución, lo que significa es que no vamos a hacer lo mismo que ellos de invadir otros poderes, por supuesto, pero que en la Asamblea se va a conformar, por ejemplo, una comisión entre la academia, el Poder Judicial, el Congreso, etcétera, para debatir profundamente una reforma integral de la justicia, devolverle la independencia, devolverle la autonomía, que funcione transparentemente y que se administre correctamente. ¿Qué alcance va a tener el que tenga que tener? Pero eso se debe corregir porque a un país sin justicia no viene nadie a invertir. En un país sin justicia no existe garantías constitucionales, no existe libertad de expresión, no existe nada. Se rompe completamente la institucionalidad democrática. Eso se debe corregir. Ese ha sido uno de los principales instrumentos que nos han traído a este caos institucional hoy. Entonces, eso se lo va a enfrentar y se va a devolver algo que es fundamental para mí, que es el tema del mérito. Más allá de cómo termine siendo el sistema de selección, elección, etcétera, tiene que volver la meritocracia en esta reforma integral de justicia. Muy bien, José Luis, me queda bastante prístina la idea. Ahora, te ha mencionado un tema fundamental. Ha mencionado que todo esto tiene que venir acompañado de un cambio de modelo. Mucha gente coincide en que efectivamente hay que cambiar grandes cosas en este país, que las cosas efectivamente parece que han llegado un cierre de ciclo, no solamente político, sino también económico. Hay una bonanza que estaba íntimamente ligada a la producción de gas, que eso cada vez es más exiguo, de acuerdo a las cifras que se conocen del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, sí, efectivamente, hay una justificación para un cambio. Te ha mencionado cambio de modelo. ¿Qué implica específicamente el cambio de modelo? Porque parece que en Bolivia todos hablan de cambio, pero cada quien tiene una idea particular de cambio y llega un momento de entender el cambio como algo unívoco, esa construcción no existe. Entonces, para que la ciudadanía, por favor, pueda entender mejor y conocer más a profundidad su pensamiento, José Luis, ¿qué se entiende cuando usted dice cambio de modelo? ¿Cuál es el alcance que tiene esto? ¿Cuáles son los horizontes que tendría este cambio de modelo y cuáles son sus límites también? No, de acuerdo, totalmente, porque, a ver, partamos del proceso electoral. Somos todos demócratas convencidos y militantes, y de aquí no nos va a mover nadie. Es decir, que todo se tiene que dar en democracia con elecciones como corresponde. Por eso yo insisto que esta no es una elección cualquiera, es tal vez la elección más importante de nuestra historia democrática, porque estamos asistiendo ante el agotamiento de un modelo. Empecemos por eso para ver cuál modelo vamos a cambiar. El agotamiento de un modelo que fue estatista y fue centralista. Es un modelo que tuvo la suerte, no voy a entrar en todo el diagnóstico, pero tuvo la suerte de contar con muchísimos recursos por el superciclo económico de crecimiento de los precios internacionales. Eso no fue mérito de nadie, fue la situación internacional multiplicó por 10
los ingresos del gas, de la minería, de la soya, de la carne, etcétera, en que se llaman commodities y se cotizan en bolsa. Por tanto, ya tenían los gasoductos, ya tenían el gas descubierto, ya tenían la minería en producción y de pronto se vieron 10 veces más ingresos en Bolivia. Eso se tuvo en ese modelo centralista y estatista, debieron haber sembrado esos recursos en educación, en salud, en infraestructura, en todo lo que mejora la productividad del país. Nuestra productividad no se ha movido en estos 20 años, sigue tan mala como antes, es más, ha empeorado. No hay forma de poder ser competitivo si no somos productivos. Y la productividad la da educación, salud, infraestructura, acceso a la tecnología, que es fundamental, vivir de frente al mundo, no de espaldas. Entonces, ese modelo se agotó y la expresión de ese agotamiento es la profunda crisis que hoy vivimos, porque como teníamos tanta plata, gastamos mucha plata en farra, en fiesta, en boliches, y ahora que tenemos que ajustarnos, obviamente hay que cortar todo ese gasto superfluo. No vamos a cortar gasto en educación, gasto en salud, gasto en jubilados, de ninguna manera. Tiene que ser el gasto superfluo. Pero no alcanza. Entonces, hay que revertir los subsidios, hay que hacer una serie de cosas. ¿Cuál es el nuevo modelo? El nuevo modelo que se plantea, como le decía, en lo político es un modelo de centro político inclusivo, eh, reconoce un país plural, es un modelo de puertas abiertas, de base ancha y que esperamos la mayor alianza posible. Alrededor de este modelo político hemos tratado de construir la unidad democrática, la unidad de la oposición democrática, para poder presentar un candidato potente, un candidato único, con una propuesta solvente que le pueda ganar al MAS y que pueda implementar el nuevo modelo. Hemos llegado hasta donde hemos podido, seguimos trabajando en la unidad y creo que el país ha decidido el cambio de todas maneras y lo va a decidir el día del voto. En lo económico, el modelo es un modelo de libre mercado, es un modelo pro empresa, pro emprendimiento, con rostro social, como señala Samuel, porque estamos claros de que tiene que haber mucha sensibilidad social para poder implementar este modelo y para poder desarrollarnos como sociedad. Y ahí reconocemos que hay que dejar los bonos sociales, que hay que trabajar con la clase media emergente que se ha graduado y es mucho más, está mucho más incluida en nuestra sociedad como tal. Hay que seguir trabajando sobre ese camino, pero es un modelo de libre mercado, de emprendimiento, de quitar todos los obstáculos que el Estado le ha puesto al sector privado. Le ha puesto competencia desleal con empresas deficitarias, le ha puesto trabas de sanidad, le ha puesto trabas a las exportaciones. Todo eso vamos a desarmarlo porque queremos tener un modelo de cara al mundo, que tenga acceso a la tecnología, al conocimiento, a los acuerdos de libre comercio, a las zonas de unión aduanera, que se beneficie del mundo en lugar. No hay trabas, no hay ideologías para nuestro relacionamiento exterior. Con todos, si China le interesa a Bolivia, venga China, si Estados Unidos, venga Estados Unidos, siempre que esté en el interés de nuestra nación. El único límite que ponemos son las dictaduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Perfecto. José Luis, usted mencionaba con mucho acierto el tema del artículo 174 de la Constitución Política del Estado que establece las atribuciones que tiene la vicepresidencia, el cargo para el cual usted está postulando. En el numeral 2 hace referencia al relacionamiento con las entidades territoriales autónomas. Y hablemos un momento de autonomía, porque eh, se habla de centralización con mucha facilidad, pero se critican con justeza también muchos excesos, si no abusos en algunos casos, directamente de parte también del nivel central del Estado. Pero hay que admitir que, a ver, ya estamos a más de una década y media prácticamente de la vigencia de las autonomías en Bolivia y sigue siendo un campo con grandes desafíos. No todo es un paraíso ahí. La gestión pública en las entidades territoriales autónomas se ha compartimentalizado. Esta es una debilidad del proceso autonómico boliviano en lo que se puede observar a todas luces. Por ejemplo, estamos en Santa Cruz de la Sierra y esta ciudad, que es la urbe más grande de Bolivia, no tiene una sola política metropolitana en este momento que se esté ejecutando.
no se ha conformado para una población de más de 2 millones de habitantes, una región metropolitana. Por lo tanto, por ejemplo, temas como el cuidado de la cuenca del río Piraí, tenemos a los municipios involucrados, La Guardia, que está de una banda, Porongo al frente, Santa Cruz de la Sierra de este otro lado de la banda, Colpa Bélgica, que está también más adelante del otro lado. Cada quien haciendo lo que puede y básicamente lo que le interesa hacer con eso, pero sin ninguna política consensuada. No hay una política de transporte común y definitivamente a nadie le interesa cooperar, por lo visto. No hay ninguna forma en que intervengan de manera conjunta los tres niveles del Estado, ni siquiera entre los municipios se ponen de acuerdo, y esto nos lleva también a consecuencias políticas um, y de gestión no deseada. La alcaldía de Santa Cruz de la Sierra es conocida por su escándalo de corrupción, no de ahora, sino desde la época de Johnny Fernández, perdón, de Percy Fernández, ahora con Johnny Fernández, la cosa no ha mejorado, sigue siendo un espacio que se maneja de una manera um, prácticamente a modo de feudo, por decirlo de algún modo, para utilizar una metáfora, pero que ilustra el caso. ¿Cómo piensa usted encarar también estos temas que hacen a la gobernabilidad general del país, siendo parte de sus atribuciones y que en última instancia, José Luis, incluso se refleja en el régimen autonómico de la Universidad Pública Boliviana, donde prácticamente eso es un mundo aparte, que prácticamente la autonomía ahí se ha vuelto definitivamente, ha derivado básicamente a la conformación de un barrio aparte, de un barrio ajeno donde las cosas funcionan de acuerdo a lo que una cúpula de dirigente universitario dice, pero sin ninguna posibilidad de intervención de regulación ahí. Y es una barbaridad todo lo que viene pasando. ¿Cuál es su perspectiva sobre estos puntos? Una valoración suya para empezar sobre el proceso autonómico boliviano en sí como tal. Y segundo, ¿qué considera usted que puede mejorarse y qué considera usted que debe definitivamente ajustarse? Totalmente de acuerdo. Yo creo que deliberadamente y por incompetencia, con una suma de esas dos variables, se ha opacado la gestión pública para mantener la discrecionalidad que convirtió al funcionario público en un poderoso frente al ciudadano y no en un servidor público como tal. Y voy a entrar al tema autonómico, pero ese es el concepto general que ha ocurrido. Por ejemplo, ¿por qué no han nombrado nunca un presidente del Banco Central si tenían mayoría en la Asamblea? Por 10 años, con independencia y con autonomía, como corresponde. No lo han hecho porque era mejor tener un interino que si no hacía lo que ellos decían, lo votaban y ponían otro. Entonces, eso ha ocurrido a todo nivel. Nos hemos alejado de instrumentos tecnológicos que sirven para garantizar la transparencia y la eficiencia. Si tuviéramos digitalizado el Estado, donde se da cuentas, nadie es más discrecional, porque si lo tenemos digitalizado en un blockchain, por ejemplo, se quedan grabadas cada decisiones de cada funcionario público que deben ser en tiempo y forma, hasta en la administración de la justicia. En el proceso autonómico eso es fundamental. Yo sí creo que hay que ir a un nuevo pacto fiscal, yo sí creo que hay que ir hacia la autonomía. Estoy completamente convencido de que las entidades más cercanas a la gente son las que mejor pueden resolver los temas que demanda la gente, en este caso municipios, gobiernos regionales, etcétera, pero sin discrecionalidad, con rendición de cuentas, con claridad, transparencia y eficiencia. Y eso no existe todavía. Entonces, tenemos que ir hacia ese modelo. Tenemos que ser más autónomos, más descentralizados en un nuevo pacto fiscal y en lo que hemos llamado nosotros las autonomías económicas, que todos los ingresos a partir del 2026 nuevos coparticipen 50-50 con las regiones, no 15-85, 50-50, pero con un marco de responsabilidad en el manejo de los recursos fiscales que tiene que alcanzar a todos. Y para eso hay que invertir bastante en lo que es
los instrumentos digitales que están al alcance de todos hoy día y que permiten fiscalizar la gestión pública desde el ciudadano, porque es público, hasta los órganos rectores de la utilización de recursos públicos donde se deben rendir cuentas. Acuerdo. José Luis, en el artículo 174, y le agradezco la respuesta al tema autonómico, mm, pero antes de pasar a lo que voy a preguntar, el tema de la universidad pública, me parece que es algo que no vale la pena dejarlo sencillamente como un apunte. Es un tema medular que hace a la educación del país, que hace al futuro de un montón de jóvenes que de otra manera no pueden acceder a educación en universidades privadas. La verdad que la formación en la universidad pública es notoriamente cada vez más deficiente. No se miden resultados, no se tiene una planificación por lo que se puede observar acorde con las necesidades estratégicas del país. En cual, China emerge gracias a una gran inversión en educación en STEM, Science, Technology, Energy and Mathematics. Y eso no es lo que sucede en Bolivia. Aquí estamos produciendo abogados y estamos produciendo un montón de otras cosas que definitivamente no es lo que la investigación y el desarrollo de un país de nuestras características, por lo menos, parece requerir. ¿Cuál es su visión sobre la universidad pública y qué es lo que usted considera que debe mejorarse ahí para entregar mejores resultados a la última hora, a la hora nona? Lo que cuenta es eso justamente, y algo que no se mide, no se evalúa, y básicamente estamos ahí viendo cómo um, prácticamente se toman la universidad pública sencillamente como un lugar donde un montón de gente accede a pegas con salario que no condicen con lo que termina entregando eso a la sociedad. De acuerdo, completamente. Y eso va más atrás del tema, va desde la educación básica. Usted sabe que en la educación básica, hoy día un niño de 6 años que en promedio que lea no entiende lo que leyó. ¿Qué diferencia hay entre un analfabeto y alguien que no comprende lo que leyó? Adicionalmente, no pueden hacer operaciones simples de matemáticas, ni hablar en la secundaria. Hemos sacado las pruebas PISA de Bolivia, las hemos sacado, es como el avestruz, esconder la cabeza bajo la tierra y no querer ver la realidad. Esto empieza más abajo. Para nosotros en el tema de educación, y acabamos de sacar, hemos hecho un documento que es Soluciones para Bolivia, uno por región, Soluciones Santa Cruz, Beni, Pando, etcétera. Y ahora estamos en la fase sectorial. Hemos sacado soluciones educación y vamos esta semana a sacar soluciones salud. Y en soluciones educación hemos puesto énfasis en la educación básica. Son 4 asignaturas fundamentales sobre las cuales se puede aprender cualquier cosa. Se puede aprender. Si no tenemos esa base, esos cimientos, no aprendemos. Son lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico. Esos cuatro pilares nos van a permitir aprender en el futuro cualquier cosa. Y es más, planteamos en el quinto y sexto de secundaria introducir la materia emprendedurismo, porque en Bolivia el sector formal apenas es 1.100.000 de los 6,8 millones de empleos que el sector informal tiene 5,7. Entonces tenemos que canalizar esa fuerza productiva hacia el emprendedurismo porque no hay fuentes de empleo públicas o privadas para absorber eso. Eso es uno. Para eso tiene que tener una formación universitaria adecuada, sin duda. Hay que aprender el futuro, no el pasado. Todavía aquí en Bolivia estamos enseñando carreras y materias que van a desaparecer en los próximos 10 años o que ya han desaparecido en otros lugares y seguimos insistiendo en una educación tradicional orientada hacia allá. Entonces, ahí nuevamente estar de cara al mundo, estar amigo con la tecnología, estar con Internet en todas partes, aprender inglés adecuadamente, son las bases para el conocimiento. Y una sociedad que no invierte en conocimiento no puede preciarse de ser una sociedad moderna. Entonces, ahí hay una reforma fundamental que va de la mano con el tema de la autonomía, con el tema de los recursos y con el tema de la fiscalización adecuada de estos recursos. Porque
La primera parte de fiscalización y cómo la entendemos es que no se roben la plata, ¿no es cierto? Que no se roben la plata, pero eso no es suficiente. La plata puede que no se la roben, pero está cumpliendo el objetivo para lo cual se está invirtiendo. Si yo tengo como objetivo mejorar la educación de X o Z cosas y asigno recursos a ello, no se la roban la plata, es el primer tema. Pero segundo, tengo que cumplir con el objetivo para lo cual estoy invirtiendo esos recursos, porque si no, igual estoy siendo inefectivo. Y ese es el tema de fondo, ese es el tema en el que tenemos que trabajar. Perfecto, José Luis. Ah, bueno, ahora sí, entrando a uno de los últimos puntos. Am, el artículo 174 en su numeral 5 establece que desde la vicepresidencia se debe coadyuvar en la formulación de la política de relaciones internacionales. Y esto es extremadamente relevante en un momento en el cual las placas tectónicas de la geopolítica están en transformación. Ya no estamos en un momento unipolar mm, que caracterizó el dominio de poder en el mundo después de la caída del muro de Berlín, sobre todo, y otros actores están ingresando aquí a ser parte de la gran conversación entre grandes potencias. Otros están viendo también opacar relativamente su rol, el caso de Europa, pero están emergiendo también los BRICS. Se está dando esta situación tan compleja dentro de Occidente mismo que se ha visto reflejado en la reunión de la OTAN el día de ayer, presiones por acá, por allá. Y esto, en el caso de Sudamérica, está significando también un montón de desafíos. Se tienen visiones desde lo más apegadas a mantener un lineamiento favorable a Estados Unidos. Por lo menos es lo que inicialmente intentó Javier Milei, pero también se tiene la presencia de Brasil, que es parte de los BRICS, se tiene la presencia de China en la región, se tiene la iniciativa de la Franja y la Ruta, se tiene el hecho de que la región en general está encontrando en China un gran aliado comercial en muchos casos, este el puerto de Chancay en Perú, un montón de cosas que están pasando. ¿Cuál es su visión sobre eh, todo esto que está sucediendo, el rol de nuestro país en medio de todo esto y qué es cómo usted considera que debe moverse el país en temas de relaciones internacionales, había cuenta de que efectivamente hay un mandato ahí para el vicepresidente de ejercer un rol en estos temas? Ujú. Sí, importantísimo. La pregunta es importantísima. A ver, como le decía antes, en la filosofía nuestra y la propuesta nuestra, las relaciones internacionales no están guiadas por la ideología. Y además es la verdad. Usted ha puesto el ejemplo de Milei. En Argentina que ha dado unas señales muy poderosas de acercamiento con Estados Unidos y muy interesantes porque va al corazón mismo de lo que necesita, tecnología, una serie de relaciones directamente desde plataformas digitales, inteligencia artificial, una serie de cosas que son fundamentales para estar en la frontera del conocimiento y del mundo moderno y la productividad. Pero también ha hecho una cantidad inmensa de relaciones con China, porque las necesita. Y eso no las ha publicitado tanto, pero ahí está. Chancay es una realidad que ahorra muchísimos días en el transporte, ¿no? Muchísimos días en el transporte y genera una lógica en la ruta de la seda de la visión de China en América Latina, que no solo es comercial, también es de inversiones en infraestructura, como está ahí demostrado. Todos estos temas tienen que ser reconocidos con objetividad. Bolivia, si quiere ser una potencia todavía en el litio, porque hemos desperdiciado $1.000 millones en la tecnología inapropiada, con los socios inapropiados, para empezar de cero, y encima agrediendo al medio ambiente en el salar, ¿no? Y el uso del agua. Entonces, ese tema tenemos que verlo claramente como algo que estamos orientados directamente a una relación muy objetiva, muy clara y bajo los intereses del país. Si queremos ser jugadores en el litio, tenemos que jugar con los que juegan en la cancha. Los chinos controlan dos terceras partes, 60% del mercado de baterías de litio. 80. La te Sí, y además de eso, tenemos tecnología probablemente americana o europea súper adecuada.
que venga lo que tenga que venir, lo que sea más conveniente para el país, bajo el concepto de que queremos ser parte de la cadena de valor, de la cadena de valor del litio. No solamente la materia prima, la fabricación de baterías, la distribución, toda la cadena de valor. Entonces, si cumplimos con esos objetivos, nuestras relaciones internacionales no deben ser ideologizadas, tienen que ser económicas y tienen que ser en beneficio del país. Por eso es que estamos completamente abiertos a este tipo de relaciones. José Luis, le agradezco mucho por su tiempo, por la oportunidad. Gracias de verdad en nombre del equipo de La Razón por esta posibilidad de diálogo. Espero que se haya sentido a gusto. Hemos querido conocer de la mejor manera el pensamiento suyo, una persona de gran capacidad, es bastante notorio bueno, está postulando para el segundo cargo más importante del país y gracias por conocer su idea en profundidad. José Luis, muchísimas gracias en nombre de La Razón. Queridos amigos y queridas amigas de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, siempre agradecido con ustedes por su presencia y su acompañamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. El complacido soy yo. Siempre un placer poder conversar con ustedes y quedo a la orden. Muchas gracias.